Buenos días, soy Fátima Gorio, alumna del profesorado en Educación Inicial, la cual es dictada en el Instituto Superior Nuestra Señora del Carmen. Acabo, junto con mi compañera, Hola, me presento, soy Brenda Reich. vamos a presentar por medio de un PowerPoint el trabajo práctico número 2, perteneciente a la materia de Sociología, en donde vamos a hablar sobre las teorías de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina, la cual es dictada por nuestro profesor Nicolás. Bueno, estamos teniendo problemitas técnicos. Bueno, el texto que se va a abordar son las teorías de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina. Para arrancar, existe una marginalidad en relación con el fenómeno de la escolarización. En lo que respecta a esta cuestión, las teorías educacionales pueden ser clasificadas en dos grupos que le explican a partir de determinada manera de entender las relaciones entre educación y sociedad. Estas son las teorías no críticas y las teorías crítico-reproductivistas. Dentro de las teorías no críticas encontramos a la pedagogía tradicional, la pedagogía nueva y la pedagogía tecnicista. Y dentro de las teorías crítico-reproductivistas encontramos la teoría del sistema de enseñanza como violencia simbólica, la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado y la teoría de la escuela dualista. Las teorías no críticas entienden que la educación es un instrumento de igualación social, de superación de la marginalidad. La sociedad es concebida como armoniosa, tendiendo a la integración de sus miembros, y la marginalidad es un fenómeno accidental que afecta individualmente a sus miembros, lo que constituye una distorsión que debe ser corregida. La educación aparece como un instrumento de corrección de esas distorsiones. Funciona como una fuerza homogeneizadora que tiene por función reforzar los lazos sociales, promover la cohesión y garantizar la integración de todos los individuos al cuerpo social. Bueno, la primera característica de la teoría no crítica es la pedagogía tradicional. En la pedagogía tradicional, la educación es el derecho de todos y deber del Estado. Bueno, en ella se trataba de construir una sociedad democrática y era necesario vencer la ignorancia para poder transformar a los súbditos en ciudadanos, en individuos libres, esclarecidos, ilustrados a través de la enseñanza. La ignorancia es la causa de la marginalidad y la escuela surge como un antídoto contra ella y la marginalidad, en donde su papel es difundir la instrucción y se organiza como una actividad centrada en el docente, el cual transmite la herencia cultural a los alumnos y ellos deben asimilar los conocimientos que les son transmitidos. La cuestión central de esta pedagogía tradicional es aprender contenidos. Bueno, la pedagogía nueva critica la tradicional, esbozando una nueva manera de interpretar la educación a través de experiencias restringidas y defendiendo su generalización en el ámbito de los sistemas escolares. Mantenía la creencia en el poder de la escuela y en su función de igualación social, por lo que seguía la esperanza de corregir la marginalidad a través de la enseñanza. Esta deja de ser vista desde la ignorancia y está referida al rechazado. Los hombres son diferentes, cada individuo es único, por lo que la educación será un instrumento de corrección de la marginalidad en la medida en que cumpla la función de ajustar, adaptar a los individuos a la sociedad, contribuyendo a la constitución de una sociedad cuyos miembros se acepten mutuamente y se respeten en su individualidad específica. Esta pedagogía desplazó el eje de la cuestión pedagógica, del intelecto hacia el sentimiento, del profesor hacia el alumno, de la disciplina hacia la espontaneidad. El profesor actuaría como un estimulador y orientador del aprendizaje, cuya iniciativa principal cabría a los propios alumnos. Tal aprendizaje sería una consecuencia espontánea del ambiente estimulante
Y esta pedagogía considera que lo importante no es aprender, sino aprender a aprender. Luego tenemos lo que es la pedagogía tecnicista, que esta es aquella que propone el reordenamiento del proceso educativo de manera de tornarlo objetivo y operacional. Es en donde se pretende la objetivación del trabajo pedagógico. La función de la educación es formar los insumos necesarios para el proceso productivo, en donde se trata de producir para el mercado del trabajo, formar trabajadores y técnicos con conocimientos y habilidades profesionales del mercado, según criterios de productividad y eficiencia. El énfasis está puesto en el resultado, en el producto, no en el proceso. En él se planifican objetivos generales y específicos, evaluables, mediables y verificables. El marginado será el incompetente, ineficiente e improductivo. Y esta teoría se basa en que su cuestión central es aprender a ser. Bueno, después tenemos las teorías crítico-reproductivistas que entienden la educación como un instrumento de discriminación social, un factor de marginación. Conciben a la sociedad como marcada por la división entre grupos o clases antagónicos que se relacionan sobre la base de la fuerza expresada en las condiciones de producción de la vida material. La marginalidad acá es entendida como un fenómeno inherente a la propia estructura de la sociedad, porque el grupo o clase que tenta mayor fuerza se apropia de los resultados de la producción social y tiende a relegar a los demás a la condición de marginados. Bueno, en ella encontramos la primera característica, que es la teoría del sistema de enseñanza como violencia simbólica, en donde plantea que toda y cualquier sociedad se estructura como un sistema de relaciones de fuerza material entre grupos o clases. Sobre la base de esta fuerza y bajo su determinación sería un sistema de relaciones de fuerza simbólica cuyo papel es reforzar las relaciones de fuerza material, por lo que el reforzamiento de la violencia material se da por su conversión en el plano simbólico, donde se produce y se reproduce el reconocimiento de la dominación y de su legitimidad por el desconocimiento de su carácter de violencia explícita. Así, a la violencia material ejercida por y sobre los grupos o clase dominante corresponde lo que es la violencia simbólica, que se manifiesta de múltiples formas. En cuanto al sistema escolar, la acción pedagógica que se ejerce a través de la autoridad pedagógica se realiza a través del trabajo pedagógico, un hábitus que actúa como principio generador de prácticas reproductoras de las estructuras objetivas. Las clases dominantes delegan en la institución escolar el poder de inculcación y selección, y la función de la educación es la reproducción de las desigualdades sociales. En este caso, los marginados socialmente no poseen fuerza material, en cambio, los marginados culturalmente no poseen fuerza simbólica, y es en donde la educación constituye un elemento reforzador de la marginación. Bueno, después tenemos la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado, en la que se distinguen los aparatos represivos y los aparatos ideológicos. Los ideológicos funcionan masivamente por la ideología y secundariamente por la represión. Está formado por el aparato ideológico religioso, el escolar, el familiar, entre otros. Y los represivos funcionan masivamente por la represión y secundariamente por la ideología. Está formado por el ejército, la policía, las prisiones, entre otros. La ideología existe siempre arraigada en prácticas materiales reguladas por rituales materiales definidos por instituciones materiales. Se materializa en aparatos ideológicos. El aparato ideológico escolar atrae a los niños de todas las clases sociales y le inculca durante años de audiencia obligatoria saberes prácticos envueltos en una ideología dominante. La escuela trata de reproducir las relaciones de explotación capitalistas. Los marginados son la clase obrera. Y por último tenemos lo que es la teoría de la escuela dualista, en donde la escuela está dividida en dos redes que corresponden a la división de la sociedad capitalista, en dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado, y se formulan proposiciones fundamentales. La red de escolarización secundaria superior y la red de escolarización primaria profesional.
las cuales constituyen el aparato escolar capitalista. Esta división atraviesa el aparato escolar en su conjunto desde la escuela primaria, contrariamente a las apariencias de unidad. El aparato escolar con sus dos redes opuestas contribuye a reproducir las relaciones sociales de producción capitalista. Y como aparato ideológico, la escuela cumple dos funciones básicas: la de contribuir a la formación de la fuerza de trabajo y la inculcación de la ideología burguesa. También existe la ideología del proletariado, pero esta es aquella que tiene origen y existencia fuera de la escuela, en las masas obreras y sus organizaciones. El papel que cumple la escuela es la de reforzar y legitimar la marginalidad producida socialmente y tiene por misión impedir el desarrollo de la ideología del proletariado y la lucha revolucionaria. A su vez, se califica el trabajo intelectual y se descalifica el trabajo manual. Bueno, esperamos haber sido claras en el desarrollo de este texto. Gracias por todo el material que nos han brindado en este cuatrimestre. Les mandamos un saludo.